durante más de 10 años con esta enfermedad y ahora trabaja en la organización para concientizar, asesorar y acompañar a quienes están afectados y también a sus familiares, ¿no? Hablamos de los desafíos, de lo que es tener un familiar con Alzheimer. El licenciado Guillermo Ferro es vicepresidente de la Asociación de Lucha contra el Mal del Alzheimer y las alteraciones semejantes en la Argentina. Guillermo, ¿cómo está? Buen día. Ángel Miño y Lodi Caballero los saludamos. Hola, ¿qué tal Ángel, Lodi? ¿Cómo les va? Un saludo Bien, muy bien. especial para ustedes y toda la audiencia. Bueno, conoces de primera mano tener un familiar con Alzheimer, lo decíamos hace un ratito. Sí, 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 nos tocó convivir con la enfermedad. Primero de mi abuela paterna, pero la verdad que todavía no había mucha información al respecto, ni hubo diagnóstico claro. Y sí después con mi papá, que alrededor o cerca de sus 70 años fue diagnosticado con Alzheimer y lo acompañamos en familia alrededor de 10 12 años, digamos, hasta que le tocó descansar en paz, pero nos tocó muy de cerca a toda la familia. Claro, Guillermo, contanos un poquito cómo es un día con una persona a la que hay que atender, asistir. Mm. Y va a depender mucho, obviamente, de la etapa o la instancia en la que se encuentre el estadio de la enfermedad, ¿no? Sí. Es decir, puede ser que esté en etapas iniciales, donde empiezan a aparecer los primeros síntomas, las primeras señales de alerta, o puede ser que uno ya esté en instancias más difíciles donde la persona ya prácticamente tiene un estadio muy avanzado de la enfermedad que afecta su comportamiento, su conducta, su lenguaje, su memoria, entre otros aspectos. Es difícil, es muy difícil, la realidad es esa, es una enfermedad muy larga, muy complicada y que afecta no solamente a la persona que tiene el diagnóstico, sino también a su entorno, al más cercano y obviamente también el entorno familiar. Ujú. Nosotros en ALMA, en la asociación, tenemos un lema que dice hay que cuidar al cuidador, porque esta enfermedad enferma tanto a la persona que tiene el diagnóstico como a aquellos que están muy cerca, los seres queridos, el cuidador principal, en el caso de mi Sí. papá fue mi mamá, y obviamente también a nosotros. Nosotros somos tres hermanos, tres hijos varones, y también nos afectaba de cerca. Ujú. Te decía, es difícil porque obviamente pasan situaciones que a uno por ahí lo enojan, que a uno lo ponen triste, que a uno lo ponen mal, que uno piensa que lo hace a propósito, o que lo hace por falta de voluntad o falta de ganas. Y no, hay una realidad, hay una enfermedad que está afectando a esa persona y que hace que esa persona, ese ser querido, por ahí reaccione de tal o cual manera, pregunte 4 veces lo mismo o te Ujú. haga 5 o 6 veces el mismo comentario. Claro. Guillermo, ¿y qué tipo de actividades vos que nos podés contar, ¿no? Acerca de esta experiencia que viviste, qué actividades o qué conversaciones puedo mantener con una persona que tiene o que está padeciendo la enfermedad? Mira, yo siempre digo lo mismo. En mi caso personal, la verdad que la etapa menos difícil con la enfermedad de mi padre fue cuando yo la acepté, cuando yo logré asumir y entender que lo que le estaba pasando a mi papá era una enfermedad neurodegenerativa que no Ujú. tiene cura y que avanza. Lamentablemente es una enfermedad que es progresiva. Siempre se puede estar un poquito peor porque avanza día a día, semana a semana. Entonces, cuando yo comprendí que si mi papá me preguntaba 4 veces lo mismo o me ofrecía 6 veces mate y yo por ahí le decía que ya no quería más y a la tercera, cuarta respuesta uno tiende a enojarse, a molestarse, a decirle papá ya te contesté que no, o Ujú. papá eso ya me lo preguntaste, o papá eso ya me lo leíste porque me leía 4 o 5 veces el título de un diario. Es decir, que cuando uno entiende que esa persona te lo repregunta, no porque quiere molestarte o porque no te prestó atención a la pregunta anterior o a tu respuesta, sino más bien porque realmente se olvidó que te lo preguntó hace 5 minutos o que vos le diste la respuesta, ahí es cuando uno empieza como a hacer un clic y a llevarse mejor, tanto con la enfermedad como, como con ese ser querido, porque
no era lo mismo que yo a mi papá le dijera de Ujú, mala gana o mala manera, papá, ya te dije que no quiero más mate, ya me ofreciste 4 veces el mate, a ujú. que yo le dijera cada una de sus preguntas, no, papi, gracias, estoy bien, ya no quiero más, porque su semblante era otro, porque la tristeza que a él le generaba ver mi enojo en una respuesta a cualquier pregunta que él me hiciera, obviamente que lo afectaba, porque no deja de tener sentimientos, sensaciones, no deja de pasarle cosas por dentro. Entonces, yo creo que el diálogo es tratar justamente de seguir el juego, o sea, no enojarse porque la persona preguntó muchas veces lo mismo, es desgastante, es real, es agotador, Claro. sobre todo para el que vive, para la persona que está 24 horas todos los 7 días de la semana, es agotador, es muy difícil. Ujú. Por eso también es importante que ese cuidador tenga sus espacios propios y tenga sus lugares para poder correrse un poco. Guillermo justamente iba por ese lado la pregunta, ¿no? ¿Cómo manejo yo mi frustración o mi tristeza porque veo el deterioro de ese ser querido, de papá, de mamá, del abuelo? ¿Cómo se hace? Es difícil, es muy difícil. Yo siempre digo que yo sufrí más la tristeza de mi mamá que la enfermedad de mi papá, Claro. porque mi papá tenía un diagnóstico y porque ya sabíamos lo que había y uno trataba de convivir con esa enfermedad. Mi mamá, como su cuidadora principal, lo sufría mucho, lo padecía mucho y a mí eso me destrozaba el alma, me partía ver su dolor. Y yo trataba de hablarla, de explicarle, de convencerla de que, bueno, que había que quedarse con lo que quedaba de papá, que había que aceptarlo, que había que admitirlo, pero obviamente hay que estar en su lugar y hay que entenderla. Mm, El otro día escuchaba una psicóloga que explicaba respecto al duelo. Y es un duelo permanente el que uno vive en esta enfermedad, pero no hablo del duelo cuando la persona ya pasó a otro plano, sino que vos estás duelando permanentemente esa persona que ya no es la que era, que ya no claro. está, quizás está físicamente, pero no está conectada, o quizás perdió mucho vocabulario y no encuentra maneras de expresarse. Entonces es como ir duelando esa pérdida de ese ser querido que de a poquito por ahí se va apagando, pero aún en ese ir apagándose, yo siempre digo que queda todavía una luz encendida, porque mientras haya vida la está, y hay formas de conectar con ese ser querido. Yo con mi papá al final de su enfermedad, cuando ya prácticamente no emitía palabras, yo podía conectar a través de una mirada, a través de compartir un mate, una porción de torta, yo veía en Ujú. sus ojos la alegría, el comer un helado cuando yo se lo servía, yo le podía dar un abrazo, podía caminar con él y él señalarme y yo hacer comentarios y él avalar o no lo que yo decía. Es decir, que yo en lo personal trataba de ir, bueno, duelando esas partes de mi papá que se iban perdiendo, pero también disfrutando lo que todavía quedaba, digamos, y aprovechando eso. Ujú. Claro. Guillermo, ¿qué te parece hoy por hoy con el tema de las redes sociales, el TikTok, por ejemplo? Se ve mucho, digamos, en muchas cuentas, que la gente ya no tiene el tabú de decir esconder la cuestión, sino darla a conocer a la comunidad, incluso dando algunos consejos prácticos para las personas y de esta manera también rompiendo el tabú que significa tener una persona con Alzheimer, ¿no? Con familiar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo que decís es así, estoy de acuerdo. Aún hoy hay un estigma muy grande contra la enfermedad. Hay mucha gente que teme hablar de la enfermedad, que la esconde, que la oculta, sobre todo por ahí en el interior de nuestro país. Hay gente que la niega o que cree que lo que está pasando con su ser querido es parte del envejecimiento normal, lo cual es caer en un grave error porque se está perdiendo tiempo de actuar antes, digamos, sobre una enfermedad que pueda ya estar o no diagnosticada. Me parece magnífico cuando veo que alguien comparte información en sus redes sociales, que no lo esconde, que lo muestra y que instala el tema. Este año la Asociación Internacional de Alzheimer, que nuclea alrededor de 200 asociaciones de todo el país, puso la consigna para todo septiembre, para el mes mundial, cada vez que nosotros como asociación hacemos algo en nuestras redes sociales, ponemos dos hashtags que son preguntas sobre la demencia, preguntas sobre el Alzheimer, porque al día de hoy todavía es necesario reforzar eso, que la gente averigüe, consulte, pregunte, se asesore, se informe. Entonces, que personas por ahí que tienen una red social, que tienen llegada a mucha gente, puedan contar la experiencia de su abuelo, de su madre, de su padre, de su compañero o compañera, compartirlo,
me parece que está bueno porque instala el tema y porque es necesario hablar del tema. Ayer fue 21 de septiembre, el Día Mundial del Sí. Alzheimer, y hoy estoy con ustedes charlando en esta radio. Ujú, Tendría que ser todo el año esto, todo el año tendríamos que estar hablando de Alzheimer y otras demencias claro. para poder llegar a más personas y ayudarlos. Ujú. ¿Hoy van a hacer algún tipo de actividades ustedes en el centro o simplemente recordar? Mira, nosotros como asociación trabajamos durante todo el año brindando servicios a la comunidad, tanto pacientes como familiares. Tenemos talleres de estimulación cognitiva, taller de musicoterapia, danza terapia, tenemos grupos de apoyo para los familiares, tenemos taller para el cuidador, tenemos un taller de estimulación para aquellos que por ahí lo hacen de modo preventivo. Eso es durante todo el año, pero Ujú, septiembre, que es el mes mundial del Alzheimer, porque un solo día no alcanzaba, entonces se estableció todo un mes, es un mes muy fuerte para nosotros como asociación porque tratamos de tener mucha más presencia en nuestras redes ujú. sociales, en los medios de comunicación, en la calle, en hospitales, en lugares públicos. Es decir, que desde el 1 de septiembre nosotros estamos realizando una serie de actividades, Ujú. asistiendo a hospitales públicos donde van voluntarios de nuestra asociación, pueden ser personas que tienen o tuvieron un ser querido con alguna demencia o profesionales de la salud. Vamos a dar charlas, participamos en eventos relacionados con el tema. Ayer, 21 de septiembre, por iniciativa de nuestra asociación, y esto pasó en casi todas las provincias del país, se iluminaron de color violeta monumentos públicos. Acá en Capital Federal fue el Puente de la Mujer, el Planetario y el Monumento a los Españoles, y esto es para generar conciencia porque el violeta es el color del Alzheimer. Durante todos los jueves de septiembre estuvimos brindando charlas gratuitas por Zoom de 19 a 21 horas, abiertas a toda la comunidad. Este jueves es la última y vamos a estar conversando con el diputado, el doctor Facundo Manes, hablando de la importancia y la necesidad de tener una ley nacional de Alzheimer, que es un proyecto presentado por él y avalado por la Asociación ALMA, acompañado también por nosotros, Ujú. y que se está debatiendo en estos momentos en la Cámara de Diputados. Todo este mes Bien. estamos realizando todo este tipo de actividades y tratando, como les decía, de tener también esta oportunidad que me están dando ustedes, de Ujú. poder estar en los medios y compartirle a la gente lo que hacemos y cuáles son los servicios que brindamos. Bueno, te cuento, Guillermo, que antes de hablar con vos hablamos con nuestra columnista aquí en la radio. Es una doctora especialista en gerontología y con ella hablábamos también acerca de, por supuesto, el Alzheimer como enfermedad. Y qué importante que son ustedes en el día a día y para el apoyo, para la contención, digo, ¿qué más que una persona que haya convivido con alguien que tuvo Alzheimer para contener a otra persona también, ¿no? Es muy importante. Totalmente, Mm, totalmente. Yo siempre digo lo mismo. La primera vez que yo recurrí a Alma, a la asociación en carácter de familiar, lo hice con mucha desconfianza, temor, dudas. Me frené en la puerta del lugar cuando yo tenía asignado un turno y me preguntaba a mí mismo, ¿para qué vengo acá? ¿O qué voy a hacer? ¿O no me van a dar la cura? ¿En qué me van a ujú, ayudar? Eran mis planteos. Y aún así decidí entrar y yo siempre digo que pasé una de las horas más lindas de mi vida porque durante una hora conversé con una mujer que me entendía, que sabía de lo que yo le hablaba, que empatizaba conmigo, que cuando yo le quería explicar algo, no me decía como la mayoría de la gente que no la está pasando, no sabe de qué se trata, no, no creo que sea tan así, no, no puede ser, o yo lo vi a tu papá y no estaba tan así como vos me decís que está. Entonces, en esa hora yo conversé con esta mujer y ella me entendió, se rió conmigo, me abrazó, lloramos juntos. Fue increíble y ahí fue cuando descubrí el poder que tiene nuestra asociación. ¿Por qué? Porque nosotros, la mayoría de sus integrantes, somos familiares, o sea, la pasamos o la estamos pasando de alguna manera. Entonces, cuando vos te acercás a nuestra asociación, que normalmente la puerta de entrada es esto, el asesoramiento personalizado, es decir, telefónicamente o presencialmente en Capital Federal, te recibe una persona, te escucha y te cuenta y te entiende porque sabe de lo que le estás hablando, porque Claro. ya lo pasó, lo está pasando. Y a partir de ahí es cuando uno le dice, bueno, mira, nosotros en Alma tenemos estos servicios, para tu familiar podemos brindarte estos talleres, vos podés participar de un grupo de apoyo que te va a ser de utilidad y mucha ayuda porque vas a aprender de la experiencia de los demás, vas a entender que no estás solo, que lo que te está ujú. pasando a vos no
solamente a vos. Eso es muy importante porque uno se siente contenido y siente que no está solo. Por eso, reitero, lo que vos decías es tal cual, es así de importante la presencia de otros que puedan ayudar y acompañar. Claro. Guillermo, te agradecemos mucho por este tiempo. Si alguien se quiere comunicar con ustedes, ¿cómo lo puede hacer? ¿Le buscan las redes? ¿Hay un número? ¿Cómo hacemos? Sí, encantado. Bueno, primero les agradezco yo a ustedes la Mm, oportunidad. Les pido disculpas que el pasado viernes me habían contactado y yo justo estaba en una charla, en una presentación, pero estoy contento de haber podido conversar con ustedes y mm, obviamente que quedo a disposición. La asociación, nuestras redes sociales en las cuales estamos muy activos, como les decía en septiembre, subiendo mucho contenido que también les va a interesar. El Instagram es alma.alzheimer y ujú. el Facebook es Alzheimer Alma Buenos Aires. Y nuestra página web es www.alma-alzheimer.org.ar o en Google directamente ponen Alma Alzheimer Buenos Aires y los va a llevar a nuestra página. Y Ujú. además les cuento, soy colega de ustedes Sí. y en nuestra asociación también tenemos un programa de radio que es pura y exclusivamente sobre Alzheimer. Lo que hacemos justamente toda la semana es entrevistar a neurólogos, gerontólogos, asistentes sociales, Ujú. familiares, personas del arte, de la cultura, todo lo vinculado obviamente a Alzheimer y otras demencias. Y cada emisión después se sube al canal de YouTube de nuestra asociación, o sea que si entran a YouTube y ponen Asociación Alma Alzheimer, van a encontrar un montón de contenido que seguramente a algún programa les va a ser de utilidad. Totalmente. Guillermo, te agradecemos mucho nosotros por tu tiempo, por haber compartido esta experiencia de vida, si se quiere. Por favor, agradecido yo con ustedes. Que tenga buen día, que siga muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Allí estaba el licenciado Guillermo Ferraro, es vicepresidente de ALMA. Bueno, él contando, ¿no? Acerca de esto que le tocó vivir con su padre, los desafíos que es tener una persona con Alzheimer justamente en la familia y este acompañamiento familiar que dan desde esta fundación. 10, 23 minutos en el país.